No, creo que todavía no, Todavía va no, a faltar un pero bueno. poquito, se está preparando. Ideal, a la hora de la siesta vienen los duendes, y tiene que ver Medio justamente peligrosa. con... ¿eh? Medio peligroso. No, a veces es lindo, a veces es lindo. Depende. Depende del cuento, ¿no? Depende del cuento, exacto. Pero tiene que ver con una obra mágica, tiene que ver con la cultura, ¿no? Los cuentos que te contaba, ¿te acordás tu abuela a la hora de la siesta? Sí. Tiene que ver con eso, con la cultura. Pero nosotros obviamente, capaz que con la vorágine de las noticias, dejamos pasar algunas noticias que realmente son importantes. Tiene que ver con la cultura, con gente de arte, con expresiones culturales. Y hoy tenemos a Facundo Suárez. Él es un joven escritor, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias. Primero les quiero agradecer por concederme este espacio. Y bueno, no sé si empezar por presentarme. Bien, mi nombre es Facundo, tengo 26 años, soy traductor, ahora escritor también, ahora que saqué mi primera novela. Y bueno, me dedico a dar clases de inglés, a veces de español. Y bueno, seguramente voy a seguir dedicándome también a la literatura. Vecino de acá de la zona sur, y estaba leyendo un poquito tu historia. A los 3 años ya aprendiste a leer, esto es increíble. Sí, digo por culpa de o gracias a mi mamá, que está acá presente. Está acá, a mi mamá acompaña en Sandra, todos que sentidos, es la sí. manager, la que me apoya en toda la gestión y en fraguar esta parte de la cultura. Bueno, un ratito la vamos a hacer hablar un ratito también, ¿eh? Pero bueno, contame un poquitito cómo fue tu formación, qué era lo que primero leías o lo que te gustaba, ¿no? Porque tiene que ver primero lo que te dan en tu casa, pero después a partir de ahí uno ingresa a este mundo porque tiene los padres, los abuelos, los tíos, o tu casa, una biblioteca o alguien en particular que escribe, ¿por qué no? Desde poemas hasta historia. ¿Cómo fue tu caso? Hubo varias etapas, se podría decir. Al principio, por supuesto, eran cuentos infantiles, yo era muy chico. Después, siendo todavía chico, empecé a leer Harry Potter. Tenía 7 años y leía los libros de Harry Potter. Y por un tiempo, durante la adolescencia, con la vagancia, los videojuegos y que le presté más atención, no sé, a la siesta y al deporte que a la lectura, terminé retomando la lectura recién a los 18 años, cuando tuve un pequeño trabajo en la Feria del Libro, en el puesto de Penguin Random House. Y ahí decidí leer 1984. Y bueno, fue una obra que despertó nuevamente mi interés en la lectura. Y que por supuesto continuó con la biblioteca de mi padre, que toda la vida también fue muy lector y que compartimos intereses por diversos autores y temas con él. Contale un poquitito porque la cultura se trata también de darle difusión y repetir, porque la gente, obviamente el público se renueva. Recién nombraste, por ejemplo, un título. Contale brevemente a la gente de qué se trata, obviamente no todo, para que después lo lea, ¿no? Bien, sí, el primer libro que, bueno, despertó mi interés por la literatura en la adultez, en 1984, de George Orwell, publicado, no sé si en 1948 o 49, uno de esos 2 años fue que se publicó. Y George Orwell lo que hace es una crítica de un sistema totalitarista que, si uno lo analiza bien, de lo que se da cuenta es de que termina aniquilando el espíritu de la humanidad, toda forma de individualidad. Porque todos los seres humanos no solo están controlados todo el tiempo a partir de unas telepantallas, vigilados a partir de unas cámaras, sino que también a veces ni siquiera es necesario reprimir algunas acciones, porque tienen tan metido en la cabeza la forma de actuar que todos se comportan más o menos de la misma manera, como prescribe, como dicen, el Gran Hermano. Que el Gran Hermano no sabemos si existe o es simplemente una imagen como para que se controlen a sí mismos a través de un sistema como el panóptico del que hablaba Foucault, ¿no? El famoso panóptico. Vos fíjate que en la universidad te daban estos libros complementarios, no eran de la currícula, pero complementarios para decir, che, léete esto. Y en comunicación obviamente te daban para leer esto y obviamente el panóptico es, bueno, ese Gran Hermano. Yo creo que en alguna pieza, en alguna recámara hay un tipo con un montón de pantallas que maneja todo. Yo creo que sí, pero bueno, son cuestiones. Y después a partir de ahí, ¿cómo siguió de los 18 tu nuevo despertar en lo que tiene que ver por ser lector? ¿Cómo fue el paso a ser escritor? El paso a ser escritor, bueno, yo en realidad empecé a estudiar la carrera de traductorado, que como yo vivía en Quilmes y la cursaba en Capital me demandaba bastante tiempo. Claro. También después empecé a cursar en simultáneo la carrera de profesorado, no dormía casi. Y bueno, en ese momento yo quería leer y escribir ya, lo que pasa es que no tenía tiempo para dedicarme a eso. Claro. Recién lo empecé a tener cerca de los 23 años, que igual todavía se me complicaba un poco porque tenía que terminar la facultad, me quedaban pocas materias y estaba trabajando full time en un estudio jurídico. Y llegó un momento en el que yo, escuchando algunos videos de filosofía y demás, empecé a escuchar el programa que se llama Filosofía aquí y ahora, de José Pablo Feynman.
Y me llamó mucho la atención un capítulo en el que él habla de Jean-Paul Sartre. Y hay un fragmento de ese video que compartí varias veces, los que me conocen lo habrán visto porque lo compartí como 4 o 5 veces en Facebook, que dice: ¿qué hacemos con lo que hicieron de nosotros? Y nos hace tratar de entender que si bien somos sujetos situados, lo que nosotros terminamos siendo, lo que constituye nuestra esencia, son las decisiones que nosotros tomamos a partir de ese sujeto situados que somos. Es decir, nosotros nacemos en un contexto determinado, no somos absolutamente libres desde el principio, porque yo, por ejemplo, nací en Quilmes y no nací en otra ciudad, en esta familia y no en otra, hablando español y en otro idioma. A partir de eso, bueno, ¿yo qué hago con eso? Y me puse a reflexionar y dije, bueno, tengo que leer a este tipo. Y yo me mandé de cabeza, sin tener ninguna formación filosófica, a leer El ser y la nada. Y ese fue el principio del momento en el que más leí, que fueron esos 2 años, hace 2 años, hace 1 año más o menos. Te lo devorabas a los libros, ¿no? Sí, en ese momento sí. Ahora sigo leyendo también, un poco menos, pero no mucho menos que antes. Pero sí, antes, como tenía más tiempo, leía 100 páginas por día. A veces, Vos sabés que con lo que me estás diciendo es tan importante que nosotros cuando hacíamos este programa hablamos de la actualidad, de Avellaneda, de la zona sur. Y después me di cuenta que buscando material de algo similar a lo que hacemos nosotros, no había material de lo que había pasado hace 5 o 10 años, historias de vecinos como vos. Entonces me di cuenta que teníamos que ser cronistas del futuro y empezar a recordar, más allá de lo que vos vivís, donde trabajás, qué es lo que te gusta, cómo lo vivís. Y me di cuenta que hay 2 gotitas de algo nuevo en la gente de cultura, y en este lugar en concreto como escritor, que tiene que ver lo clásico de un pibe que leyó y disfrutó de chiquitito y de adolescente los libros en papel, con la mezcla de la interactividad y herramienta que tenés como YouTube, como buscando, por ejemplo, autores. ¿Cómo conjugaste esos 2 mundos? Bien, yo en ese momento no tenía tanto tiempo para leer, fue por eso que empecé a ver los videos, necesitaba... ¿Audiolibros? Audiolibros no tanto, soy más de escuchar podcast o por ahí escuchar a profesores de filosofía hablar, ahora de historia también. Hace poco empecé a escuchar a Diana Uribe, que creo que bueno, merece un poco más de reconocimiento, seguro en Colombia es más conocida. ¿Te queda más en auditivo que en lo visual? ¿Recordás y guardás más? No lo sé, me quedan un poco de las 2 cosas. Sí. Y bueno, eso, empecé a escuchar podcasts de filosofía, de historia. A veces salgo a caminar, me pongo los auriculares, me descargo un capítulo y me pongo a escucharlo. Qué bueno. Lo que me interesa en realidad es que exista algo más allá del trabajo y el ocio. Que exista alguna actividad superior, que puede ser el intelecto, el arte, la cultura. Algo que te eleve. Sí. Que te eleve. Bueno, obviamente te habrás hecho la pregunta del millón, ¿no? ¿Para qué estamos acá, no? Tenemos 20 minutitos, pero bueno, hay que empezar. Claro. ¿Cómo fue justamente de toda esa experiencia que vos viste en videos, escuchaste a otros escritores, cuando dijiste a tu mamá, bueno, voy a escribir un libro? ¿De qué tema? ¿Cómo lo abordaste? ¿Quién te ayudó? Contame un poquito de eso. Bueno, lo que dijiste de por qué estamos acá, de ahí parte la escritura de este libro. Uno de los autores que más me gustan es Albert Camus, que considero que el mito de Sísifo, su obra más importante, en la que él habla del absurdo, y a pesar de decir que la vida no tiene sentido, Camus se erige como un vitalista. Y bueno, me interesa mucho la primera frase que la mencioné ayer en la presentación de mi libro, que dice: no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio, dice. Y después dice que, en otras palabras, no recuerdo ahora exactamente, que se debe responder esa pregunta primero, después vienen todas las demás. No tiene sentido tratar de responder cualquier pregunta si no se responde antes, ¿vale la pena vivir? Bueno, de ahí parte este libro, que yo digo que el tema principal, se tratan varias cosas, como la burocracia, algunas cuestiones políticas. Yo digo que el tema principal es la relación entre las condiciones materiales de existencia y la pregunta por el sentido de la vida. ¿Qué hacen los personajes con eso? Ese es el tema principal de la obra. Pues nada más ni nada menos, porque un libro eso, tenemos 20 años para tratar de... Me parece que sí, ayer que lo fui a la exposición, ¿no? Porque también había una exposición de una pintora que me toca muy de cerca porque la conozco prácticamente de la panza. Claro. Su nombre es Melanie Bird. Y un día la podemos invitar. Sí, por supuesto, una gran promesa en pintura de Avellaneda, excelente. Entonces, en un momento que estábamos mirando, digo, ¿qué será? Dice, la luz y el abismo. Entonces digo, ¿qué será? Dice mi esposo, que es como yo, que de arte, de literatura, nada. Le digo, no sé, debe ser como la luz de Dios, algo así lo interpreté, y el abismo, o sea, o estás claro, o estás en la luz o bajás al cuarto de abismo, algo así, es el video, porque tiene un ángel.
Sí, sí, el nombre me pareció algo llamativo y que metafóricamente podía hablar de parte de que va la parte narrativa del libro. Que es que los personajes lo que buscan es elevarse a través de la cultura y el conocimiento. Bueno, esa luz que en su momento se llamó de esa manera al pensamiento, al conocimiento, y el abismo, que a veces se dan cuenta de que no tienen la posibilidad de acceder a ese intelecto y a esa cultura, y que algunos no se dan cuenta de lo terrible que puede ser para algunas personas no tener acceso a eso, llevar una vida en la que simplemente pueden hacer cosas que consideran que no tiene sentido. Algo que me pasó, bueno, fuerte, llevándolo a lo terrenal, me pasa a veces como periodista que te enterás de todo, y a veces yo quisiera y anhelo, diría, la verdad que me encantaría ser un tonto, un don nadie que no entiende nada y ser feliz por la vida, porque te angustias, porque ves la necesidad de los otros, porque ves la maldad, porque ves las cosas que no están a tu alcance y no puedes cambiar. Pero está bueno como disparadores, esa fue la idea un poquito, ¿no? Sí. Y también en la tapa, la imagen es muy similar a lo que sucede en el mito de Ícaro, que bueno, el que esté familiarizado con eso, Ícaro su padre le construye unas alas de cera para que él pueda alcanzar el sol. Por supuesto las alas se le derriten y se caen, ¿no? Y la imagen viene a representar un poco eso, pero aparece con unas zapatillas como para hacerlo más moderno y que lo relacionemos con nuestra época. Claro. Y me pareció muy buena esa imagen por esa razón también. Pero tiene que ver también con un disparador justamente que habla también de la crisis de los adolescentes, más en esta época que tiene que ver con, bueno, esto que estamos hablando tan importante, darle un sentido a tu vida, ¿no? Darle un sentido, y a veces no lo encuentran. O no pueden. Como noticias, nosotros tenemos que dar malas noticias. Pero estaría bueno justamente para que te ponga a pensar, no solamente a ellos, a los padres, a toda la sociedad, qué estamos haciendo. Porque viste, cuando en general los políticos o los funcionarios te hablan del futuro, viste, el futuro es algo lejano. El futuro es el nene que viste en el colectivo, es el pibe que te atiende, que te da el conito en el McDonald's. El futuro es ahora, es ese, el futuro lo estás fabricando. ¿Qué futuro estamos haciendo para el día de mañana? Vos desde la cultura, ¿cómo lo ves? Bastante crítico, obviamente. Sí, tengo ciertos pensamientos ya formados sobre eso. Lo que pienso que estamos haciendo hoy en día con la cultura es que no es que falten artistas o gente que quiera dedicarse a la cultura. Lo que falta es capital o quizás medios para que se difunda eso. Y lo que puedo hacer para que se entienda esto es algo que vi a partir de la música. De que, por ejemplo, yo veo que hay muchos músicos que son muy buenos y que están luchando y que les resulta muy difícil difundir su arte. Y hay otros que hacen algo que yo ni siquiera sé si es música, porque a veces es un mero ritmo y uno lo escucha y los temas son todos iguales y logran una difusión casi espontánea de millones de personas. Pero yo diría que hay una contraposición, no estamos hablando de tipos diferentes de obras de arte, estamos hablando de arte y de productos. Te pregunto algo justamente. Yo laburé como manager y jefe de prensa de bandas under para artistas. Y siempre le hacía la misma pregunta. ¿Para vos qué es el éxito? ¿Es llenar un Luna Park? ¿Es vivir de lo que haces? ¿O es tocar toda tu vida? En tu caso, ¿para vos qué es el éxito? ¿Es vender 100.000 ejemplares? ¿Es que llegue a la gente? ¿O es dejar algo cuando vos no estés? Vender 100.000 ejemplares, dejar algo cuando yo no esté, todo eso para mí son simplemente medios. Yo creo que el fin es el bien, lo que yo considero el bien supremo, que es la libertad. Y que uno, para la libertad, también tiene que dar el ejemplo. Y hay una frase de Simone Weil que mencioné también ayer en la presentación, que me gusta mucho, que dice que la libertad es la relación entre el pensamiento y la acción. Es decir, solo cuando uno puede obrar a partir de un juicio previo en todas sus acciones es realmente totalmente libre. Y de ahí viene también mi concepción de que esto está asociado con las condiciones de posibilidad de esa libertad. Que uno a veces quiere ser libre y no puede. Yo antes pensaba como Sartre que la libertad era una cuestión metafísica, después me di cuenta de que no. Cuando te vienen las cuentas por abajo. Claro. Es así. Exacto. Uno tiene que tener la posibilidad de obrar después. Claro. Pero bueno, está bueno quizás de pensarlo como un ocio y como una evasión, si se quiere, porque muchos artistas lo notan así, y tiene que ver también con la sensibilidad que como persona vos tenés como artista, que lo que a nosotros nos duele, al artista le duele más. ¿Te pasa eso? No lo sé, puede ser, sí. A veces pasa que por ahí uno piensa que algo le duele a uno y que los demás no lo captan, sí, o por lo menos en apariencia, no sé. Yo no sé cómo es el foro interno de los demás y si los demás sufren lo mismo que yo cuando ven algunas injusticias en el mundo, pero sí, da la impresión de que no todo el mundo tiene esa sensibilidad. En el momento que vos te sentaste y escribiste, ¿a quién le hablabas? No lo pensé.
Y eso, hay un escritor que no me gusta tanto, pero que dio una buena frase sobre esto, que se llama Julio Cortázar, que dice que... Lo tengo por ahí. Dice que el escritor, cuando se pone a pensar para quién escribe, está acabado. Dice que ya empieza a modificar su obra para agradar al público, y creo que adhiero a eso también. Claro, porque parece la esencia. Nos pasa a nosotros cuando producimos programas y viene alguien que nunca ha tenido una experiencia tras un micrófono y se quedan, van a decir algo importantísimo, se quedan patitizos. Digo, ¿qué pasó? ¿Seguro que visualizaste? Sí, visualicé a la chica que me va a escuchar o a mi papá. Y ahí sonó. Se bloqueó y la idea que tenía no la larga, ¿viste? Esto es increíble. Contame de vuelta, haciéndome un resumen de este libro. Ya salió ahora. ¿Y dónde lo podemos adquirir? ¿Dónde lo podemos comprar? Contame un poquitito. Bien, el libro ya salió hace un par de días. Ahora hay una publicación en Mercado Libre que, si la quieren encontrar, está como La Luz y el Abismo, o si no, pueden entrar a las historias destacadas de mi cuenta de Instagram, @filoylibros, donde comparto cosas de literatura, de filosofía y a veces de música también. Qué lindo. Sí. Y en cuanto a de qué trata la obra, bueno, hablé mucho de las ideas y poco del relato, ¿no? El relato trata sobre un profesor de historia que está un poco atormentado por la vida. Tiene, digamos, todos los vicios que yo pensaba que podía llegar a tener Bukowski a partir de la lectura de sus libros, ¿no? Que es un poco soberbio, un poco alcohólico, un poco altanero, ¿no? Y él piensa que es el mejor profesor de historia del mundo, que es el más inteligente de todos y que los demás son todos estúpidos al principio, ¿no? Da esa impresión. Y él lo que ve es que no valoran su trabajo. Uno no se da cuenta de si es por la soberbia de él o por la indiferencia de los demás. Y trata de preguntarse si tenía sentido todo lo que hizo hasta ahora. Yo me maté estudiando, trabajé, me dediqué toda la vida a trabajar para esto, ¿y para qué? Dice. Si nadie me está prestando atención, hablo y no me quieren escuchar. Bueno, a partir de esto le empiezan a pasar muchas cosas. Empieza a tener problemas con la burocracia, se pelea con la directora de la escuela, tiene otro trabajo en el que lo echan. Bueno, hay muchos conflictos, ¿no? Bastante conflictivo el hombre. Y después, en la segunda parte, se encuentra con este segundo personaje, que es un mozo, que yo digo que entre comillas vive sin vivir, porque está desesperado, muy acelerado, como si se hubiera tomado 5 tazas de café, todo el día corriendo así en el trabajo, desempeñándose de la mejor manera en sus funciones, pero no se detiene ni un segundo a pensar por qué estoy viviendo así, ¿no? Y bueno, este personaje, Wilfredo, irrumpe en la vida del otro justamente para plantearle esa pregunta. Vos te preguntaste por qué estás viviendo así, qué sentido tiene lo que haces. Y bueno, y ahí empieza la historia de este segundo personaje, Jorge, que tiene una relación con esta pregunta por el sentido de la vida un poco más trágica que Wilfredo. Y bueno. Por lo que me contaste, obviamente dan ganas de tenerlo, de estudiarlo a fondo. ¿Y si el día de mañana se hace una obra de teatro, te gustaría? Me encantaría, sí. Habría que ver si puedo lograr hacer la adaptación o hablar con alguien que no te lo toquen. Pues un artista como un hijo, que no te lo toquen porque lo quieren cambiar, ¿viste? ¿No? Es así. Sí, no, y a veces quizás quieren omitir alguna parte que es importante, vamos a ver, pero se podría hacer una adaptación y me gustaría que se hiciera así. ¿Qué es lo importante del libro? Y yo digo que, bueno, la pregunta que digo que es el tema fundamental, que uno se empieza a preguntar cómo puede llegar a ser libre, cómo puede alcanzar eso que para mí es el bien supremo, pero no la libertad entendida como yo hago lo que quiero, como un libre albedrío, ¿no? Sino como un compromiso que es muy difícil, que uno tiene que asumir, como digo, establecer esta relación entre pensamiento y acción. Lo que quiero transmitir es eso, pero no solamente eso, sino también que hay que cambiar algunas condiciones que tenemos en la sociedad a partir de la política probablemente, para que la gente tenga posibilidades de ser libre, tenga posibilidades de expresarse, de vivir de acuerdo a sus pensamientos, de vivir como quieren. Porque a veces muchos somos esclavos, porque quizás, qué sé yo, tenemos un hijo que mantener y no podemos decir, no, yo dejo de laburar y hago lo que quiero, porque tenemos que entregar esa libertad por un compromiso con los demás, que parte de la libertad también es eso, es un compromiso. Y nosotros, y el goce y el placer. El goce y el placer, bien, sí, es algo que también me interesa. Hace poco estaba pensando sobre eso. Hubo una discusión hace poquito justamente del tema. A partir del podcast de Diana Uribe, que se la mencioné antes a ustedes. Diana Uribe es una historiadora colombiana que la escucho hace poco y me parece muy interesante. Todo lo que dice, tiene videos sobre la historia de cada uno de los pueblos. Y Diana Uribe, cuando hablaba de Grecia, decía que los griegos tenían 2 elementos, lo apolíneo y lo dionisíaco. A partir de lo apolíneo se dedicaban a lo que es el trabajo, el compromiso, el deber, la virtud y demás, ¿no? Y a partir de lo dionisíaco trataban de buscar los placeres, de liberar los instintos, de empezar a vivir de acuerdo a veces con el inconsciente. Y si uno no trata de equilibrar estos 2 elementos, se vuelve un poco loco, ¿no? Se empieza a estresar, se empieza a sentir mal mentalmente. Así que me parece importante también incluir el placer. Yo creo que en mí a veces predomina un poco lo apolíneo, pero sí, hay que tratar de equilibrar un poco las 2 cosas para mantener la salud mental un poco. ¿Con qué te equilibras vos? ¿Con qué me equilibro? ¿Con qué entras en eje? Como que me empiezo a sentir mejor, a estar más concentrado y eso.
fundamentalmente caminando. Salgo a caminar y me pongo a escuchar música o a escuchar un podcast, como les digo, y hace poco escribí una frase en un segundo libro que estoy escribiendo ahora, que es por ahí una persona que lo lee en el primer momento no lo entiende, y después, bueno, cuando lea eso seguro se va a entender, que dice: el patos del claroscuro es la vigilia de los sueños. Es decir, lo que me sucede a mí es que cuando salgo a caminar al anochecer, en el claroscuro, es la vigilia de los sueños, porque se empiezan a despertar las esperanzas, las ideas, todos los pensamientos. En el momento en el que más lúcido me siento, cuando salgo a caminar es ahora. La pregunta del millón, que la gente siempre, el artista, tanto en plástico como a quien escribe, como a quien está atrás del micrófono, ¿en qué momento te viene la musa, ¿no? ¿Y de qué manera se manifiesta? Más que nada en esos momentos. A veces cuando estoy en el departamento, que bueno, es un poco grande para hacer un buen ambiente, pero igual estoy un poco encerrado ahí, ¿no? Sí. Entonces salgo a caminar y después de ese encierro a veces estoy ofuscado, me duele la cabeza, no puedo pensar en nada. Y salgo a caminar y ahí se me ocurren todas las ideas. Claro, el caminar es como su cable a tierra, digamos. Como sí, todos tenemos uno. Los árboles en el parque, ahí se ocurren las ideas. La verdad que te quiero agradecer porque tratamos dentro de la medida de lo posible, ¿no? Estamos como una sociedad anestesiada, yo la llamo, que a veces lo importante nos sigue de largo y estamos atrás de lo urgente, y lo urgente, y lo urgente, y lo urgente. No solamente hablo de dinero o de economía, hablo de un montón de cuestiones que tienen que ver con valores, los valores, de los sueños que tenemos. Y siempre terminamos hablando de la economía, de la política, y hay que salir y hay que empezar a explorar otras cosas. El otro día hablaba con dos sociólogos y dos chicas que eran psicólogas. Y evaluaban todo lo que había ocurrido acá en el año 2001, cuando se cayó la Argentina desde lo económico, cuando la gente empezaban a venir los suicidios. Empezaban a estudiar la sociedad como era. No estamos en el 2001, pero se le parece. Y me decían que cuando vos perdés todo, cuando perdiste tu laburo, cuando se murió un familiar, cuando no tenés esperanzas, salís a tomar sol. Pero lo que te cura el alma, lo que te dan ganas de salir, son las expresiones culturales. Cuando la gente perdió todo, arranca de vuelta a pintar algo, a dibujar algo, a escribir algo, aunque sea en el papelito del diario. De a poquito, de a poquito, de a poquito, y se convierte en expresiones artísticas, y eso salva vidas. ¿Me compartís eso? Por supuesto, sí, sí. Me acuerdo de una película que le gusta mucho a un amigo, a Luciano, que ya lo quiero mencionar, un músico, si lo quieren seguir, Luchico, lo pueden buscar en YouTube. Ya lo traemos acá. Una película que le gusta mucho a él, que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos, en las que Robin Williams, que hace del profesor, en un momento empieza a mencionar algunas materias que son técnicas o quizás relacionadas con ciencias exactas, y dice: todas estas materias son muy importantes y nos sirven para la vida, pero la literatura, la poesía, la música, la pintura, esas son las que nos dan las razones para vivir. Te eleva el alma. Exacto. Eso se trata. Repetimos entonces dónde lo podemos adquirir, el libro, y la página, repetirla también. Sí, pueden adquirir el libro en Mercado Libre buscándolo como La Luz y el Abismo, o también pueden entrar a mi página de Instagram, @filoylibros, y ahí también lo van a ver en las historias destacadas. ¿Considerás que tanto en Avellaneda, Capital, Zona Sur, le dan bolilla al artista? ¿Lo apoyan o faltaría más? ¿O qué se puede hacer por el artista? El año que viene hay elecciones y hay políticas públicas que tienen que ver con salud, educación y cultura. ¿Qué hay que hacer por los artistas como vos? ¿En qué se puede ayudar desde un gobierno municipal? Es para pensarlo. Yo creo que a partir del gobierno es difícil que los quieran ayudar, porque a veces hay intereses contrapuestos. Porque hace pensar a la gente. Un artista verdaderamente crítico, difícil que obtenga apoyo de un gobierno, me parece a mí. Claro. Pero sí, por supuesto que pienso a veces que no sería buenos, entre comillas. Dicen, total, nadie lo va a leer. Hace unos días hubo acá una exposición, una feria del libro. Ajá. ¿Fuiste a ver cómo era? ¿Fuiste a chusmear? Resumímelo un poquito. ¿La feria del libro se refieren acá en Avellaneda? Sí. No me acerqué. Bueno, falta un poquito más de difusión. Sí, me parece que sí, pero me parece que era más más militante que realmente lo que debería ser la Feria del Libro, ¿no? Lo que estamos acostumbrados a ir a Capital, la Feria del Libro. Yo soy de lo que piensa que a la gente cuando le informás, le decís nosotros tenemos la obligación de informar y decirle la verdad. Cuando lo informás, creo que la gente ya va preparada y entiende y puede sacar la paja del trigo. Creo que entiende mucho más de lo que a nosotros nos parece. A veces el político en general, el funcionario en particular, lo toma como ovejitas, y no somos ovejitas. Por eso tenés que tener un respeto por la gente que está del otro lado y nos escucha. Y debe saber seguramente muchísimo más que nosotros.
Pero bueno, me tocó a mí hacerte la entrevista y la verdad que es un placer tenerte. Y te vamos a volver a invitar porque la verdad que me interesa. Y está bueno que ahí en joven empiecen a hablar de otras cosas, de otras cuestiones que tienen que ver con esto, con qué le pasa a los jóvenes, con el tema del suicidio, qué le pasa a la sociedad, qué pasa con los valores, a dónde apuntamos. Y está bueno justamente esto, lo que vos generaste, el gatillo de hacernos pensar. Dejarnos un segundo de hablar de todo lo demás. Che, y si nos sentamos y pensamos, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Lo hacemos bien? ¿Para dónde vamos? ¿Estamos mal? ¿Estamos bien? ¿Cuál es el objetivo de nosotros en la Tierra? Vos lo dijiste, ¿no? Cada uno tiene el suyo. Sí, lo expresaste muy bien. Fundamentalmente eso, hacernos pensar, sí. Me gustaría que sucediera eso. Y bueno, si me permiten también quiero decir algo de ustedes, que bueno, me invitaron acá. Se viene el descargo. No, es algo bueno. Que les quiero decir que les agradezco primero por haberme invitado acá. Es un placer estar acá. La primera vez que estás en radio, ¿no? Claro, la primera vez que hablo así en un programa de radio. Excelente. Y en cualquier momento te entrego el cable y lo conducimos. Bueno, yo no tendría problema. Muy bien, me encantó. Mejor que lo hagan ustedes, que lo que quería decir también es que los respeto mucho por la labor que hacen y por el compromiso que tienen como periodistas, y que yo una de las cosas que digo siempre es que hay profesiones que requieren una responsabilidad muy grande por el efecto que causan y por la llegada que tienen. Y que el periodismo y quizás la docencia también son dos de esas profesiones. Y ustedes como periodistas creo que asumen ese compromiso que todos los periodistas deberían asumir, pero en realidad no sucede, y ustedes sí lo hacen. Entonces los respeto mucho por eso y les agradezco por haberme invitado. Gracias. Hoy viniste en un día que bueno, me la jugué. Pasá por caja. No, te agradezco enormemente. Muchas gracias. La vamos a hacer hablar 2 segunditos a la mamá, ¿puede ser? No. Acércate. Sí. Porque esto sí